Europa latino-germánica estaba dividida en Yugoslavia, porque esta era parte del Imperio Bizantino y esto el Imperio Latino. Quiere decir que cortaba aquí un poco en Polonia y los países bálticos. Esto era Europa. Ahora, esta Europa, en la Edad Media, estaba en la Edad Oscura, se dice, ¿no? ¿Por qué estaba en la Edad Oscura? Porque aquí había un muro. Los musulmanes, el Imperio Otomano, sitiaba Viena hasta el 1688. Y en el sur, Granada había sido hasta 1492 parte de ellos. O es decir, Europa estaba cortado del sistema que comprendía el Magreb, que es la actual Marruecos. Pero Marruecos y España es el gran califato de Córdoba en la Edad Media. Y después viene el reino de Fatimita en Egipto, y aquí en el centro, sobre el Éufrates, estaba Bagdad. Y sigue estando. Y sigue estando, pero mira el problema. La historia del siglo XXI-XXII no va a poder dejar de decir que los bárbaros del siglo XXI destruyeron a Bagdad. Debo decirle, lo mejor que yo pude ver por allí, tuve que cruzar en la época de la Guerra Fría el Charlie Checkpoint de Berlín, cuando estaba dividido, para ir a verlo en Berlín Oriental. Pero eso fue los alemanes que se llevaron todo lo que pudieron antes de que los dividieran, ¿no? Claro, pero de todas maneras, miren, los árabes venían de esta región, ocupaban todo esto, Turquía. Constantinopla lo habían tomado en 1453, estaba en Estambul. El Imperio Otomano ocupaba Bulgaria, Rumania y estaba completamente en esta zona. Y luego esto era el califato de Bagdad, y Afganistán era un reino también. Los mogoles estaban en la India, y después estaban los sultanatos de Sudáfrica, el sudeste asiático, y llegaban hasta la isla de Mindanao, en Filipinas, que eran musulmanes. De tal manera que Colón, cuando pensó que iba a ir al Asia, porque él no conocía que había el Atlántico ni nada, se llevó un traductor del árabe y del hebreo, porque pensó que iba a encontrar musulmanes, no estaban tan mal informados. Ahora mira lo que era el mundo musulmán, era todo esto, y Europa era esto. 70 millones de habitantes aislados. Y en cambio la China tenía ella sola ya 150 millones. Y la India también tenía 150. Y el mercado mundial desde el año 400 hasta el 1800 estaba en esta zona. Y en toda Europa estaba completamente separada. Quiso por las cruzadas ir al centro del sistema para poder conectarse con las caravanas, pero los árabes eran muy fuertes, lo rechazaron. Entonces, ¿qué le quedaba a Europa? Salir por acá. Y salió por el Atlántico. Y entonces, la propuesta porque los portugueses se fueron a la África y lentamente llegaron por ahí, pero en el fondo tenían la visión de Eurasia. Pero Colón le cayó en manos unos mapas venecianos que Valdez Müller después va a dibujar cartográficamente en 1506, donde había un error, porque América del Sur estaba dibujada al sur de la China. Era la cuarta península arábiga, pero hay dibujos de 1487. Entonces, había una península acá que le llamaban la península del dragón, porque esto tenía la forma como un dragón, y los chinos lo conocían. La segunda península era el sudeste asiático, la India y la Arabia Saudita. Entonces, Colón convence al fin a los reyes católicos que en enero conquistaron Granada, y en marzo, ya liberados un poco de luchar contra los musulmanes,
le dan el permiso para ir a unas islas perdidas del mar Océano, pero no perdían nada porque le dieron 3 carabelas de segunda categoría. Total, si este se moría en el océano, no habían perdido. Lo cierto es que él llega acá y en un casi récord llega a las Bahamas. Pero lo más interesante que Colón escribe en el diario a bordo: estoy cerca de las tierras del Gran Khan. Y el Gran Khan eran todos los reinos de la Siberia. Entonces él creía que había llegado acá a la China. Pero eso en el primer viaje. En el cuarto viaje, 1503, llegó a Panamá. Y los indígenas le hicieron del otro lado de un mar. Entonces le puso el Mar del Sur y escribió: estamos a 10 días de navegación del Ganges. Es decir, él creía que estaba en la península aquí y en 10 días iba a llegar a la India. Y estaba en Panamá. Américo Vespucci dice que salió en nombre de Portugal y dijo un nuevo mundo. Pero salió a las 4 penínsulas y llegó al Brasil, se fue para abajo, pasó el Ecuador y esto era más grande de lo que pensaba. Y llegó hasta la Patagonia y vio las huellas de los indios que se ponían cueros en los pies y dijo: estos son unos gigantes. Y dijo un nuevo mundo, pero no era América todavía. Lo cierto es que la pequeña Europa, de pronto en un siglo, multiplica por 3 su territorio y tiene millones de indígenas, los que quedan después de la devastación, que trabaja para Europa. El mundo árabe, China, la India, no tiene estos recursos nuevos. Y después, en 1546, descubren grandes minas de plata. La más grande de todo en Potosí, en Bolivia. 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI. Esto devalúa la plata en todo el mundo. Entonces, cuando yo voy a los árabes, les digo: ustedes, el siglo XVI, ¿qué les pasó? No saben lo que les pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el mundo árabe? Digo: mire, simplemente, los árabes eran el centro del mundo antes. Ahora los océanos son el centro del mundo, ustedes han quedado rodeados adentro. Además, la moneda que tenía se devaluó. Entonces tenían 10 monedas en el 1500 y en el 1600 valía una. América Latina explica la decadencia del mundo árabe. No lo habían pensado, pero es notable. Además, yo le digo a los árabes: ¿cómo ustedes no descubrieron América, que los tenían a un paso? No se explican. O es decir, hay ciertas preguntas que nunca lo han pensado. Esta expansión de Europa a América es el comienzo de la modernidad. Esta Europa subdesarrollada, periférica del gran continente euroasiático, fuera de las caravanas, científicamente en cero. En Bagdad estaba el centro de la sabiduría, la matemática. Nosotros usamos los números árabes. La gente dice: ¿por qué le pusieron árabe? Porque en Bagdad había la gran escuela matemática, eran aristotélicos. Alepo, Trípoli, no sale Alepo. Lo están bombardeando hoy. En el siglo VIII, Aristóteles llegó a Alepo, traducido del griego al árabe, y ahí empezó Aristóteles a funcionar en Alepo, que era el mundo árabe. Era el pensamiento científico.